Bueno, un fraternal y solidario y cálido saludo a todos y a todas las que están aquí acompañándonos en este bello teatro principal. Igualmente a los compañeros y compañeras de la mesa. Y agradecer de manera muy especial a Telesur por invitarme a participar en este foro, que me parece además muy relevante, en razón de que creo que cada vez más es necesario hacer claridad y profundizar sobre lo que han sido realmente las acciones para la desestabilización de un país tan importante como Venezuela, y donde, como lo decía mi compañero que me antecedió en el uso de la palabra, han habido una serie de estrategias que permiten apoderarse de los recursos naturales, y en este caso como el petróleo o como el agua en Colombia o como las selvas de mi país y de la región, y que en ello ha jugado un papel muy importante precisamente el Plan Colombia, que se va de la mano con el Plan Puebla, y que igualmente con el Plan Amazonía, que tienen que ver fundamentalmente con esta lectura. Yo, para agradecer también a Patricia Villegas, la presidenta de Telesur, que realmente cada vez más es importante, y yo diría que no nos cansaremos de repetir yo diría que esa visión tan profunda, tan futurista del comandante eterno Hugo Chávez, que tuvo la genial idea de crear un canal que dijera la verdad y que le permitiera mostrar al mundo las reales razones de lo que han sido las guerras. Cuando Patricia me llamó para que habláramos sobre el neoliberalismo y derechos humanos, yo preparé una ponencia que le voy a dar lectura, y seguramente después habrán preguntas donde pueda profundizar más sobre el caso colombiano. Neoliberalismo y derechos humanos. Los derechos humanos, síntesis de lucha de nuestros pueblos. La conquista y desarrollo de los derechos humanos ha sido una lucha histórica de todos los pueblos del mundo. La irrupción de las sucesivas generaciones de derechos no corresponde a dádivas ni a ningún proceso natural, sino a una importante gesta que ha valido la vida de millones de seres humanos. Cada triunfo, cada conquista han significado remover no solo ideas anacrónicas, sino derrumbar estructuras de poder que se beneficiaban de la negación de estas reivindicaciones elementales, sin las cuales las palabras democracia, libertad y soberanía carecen de contenido. De la Bastilla a la Declaración de Argel, de las sociedades secretas del siglo XIX a las grandes movilizaciones de masas en pleno siglo XXI, las transformaciones políticas y sociales condensan nuevos derechos y su goce efectivo como expresión de duras luchas y en constante disputa con un statu quo que se niega la consagración y garantía plena de estos derechos. Los pueblos labran y elevan con el paso de sus luchas los derechos a conquistar y a garantizar. Romper con el absolutismo y las dictaduras, exigiendo las libertades civiles y políticas elementales, fue tan solo uno de los primeros pasos. Se consagraron las primeras cartas de derechos que inspiraron a nuestros patriotas de la primera independencia y a los demócratas que combatieron las dictaduras en nuestra América, pero la garantía efectiva de la libre opinión, expresión, asociación o demás derechos ciudadanos para el conjunto de la población de nuestros países es aún una gesta en curso. El movimiento obrero, con ardua movilización, logró incrustar también una nueva generación de derechos que, siendo reconocidos inicialmente por las revoluciones en Rusia y México, se extendió a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial, quedando incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hoy los derechos económicos, sociales y culturales validan que la salud, la educación, el trabajo o la vivienda son garantías inherentes a todo ser humano y no lujos o artificios. Con posterioridad se consagran también derechos colectivos y del medio ambiente que logran reconocer nuevas realidades y nuevas exigencias de la humanidad. En la Declaración de Argel en 1976 se proclaman los derechos de los pueblos a su autodeterminación y soberanía, como crisol de largas luchas de liberación de todo el tercer mundo, siendo un desarrollo consecuente de lo que ha de ser la conquista del goce pleno de nuestros derechos. Esta es la mirada integral que debemos lanzar sobre los derechos humanos, no extendiéndolos sesgadamente, sino reconociéndolos como un todo que sintetiza un largo recorrido de luchas y conquistas en el que aún queda mucho por alcanzar. Sobra decir que nuestros derechos humanos en todas sus generaciones siempre serán derechos en disputa, correspondiéndonos permanentemente combatir a ingentes enemigos y sistemas basados en la negación integral de estos derechos en la realidad. El neoliberalismo, un sistema inhumano.
Ahora, cuando los pueblos de nuestra América construimos alternativas para la garantía efectiva del conjunto de los derechos de nuestros pueblos y la madre naturaleza, llueven las críticas con la vieja careta burguesa de unos derechos humanos falseados que pretenden tergiversar la historia. Vuelven otra vez los propagandistas del gran capital a homologar democracia y derechos con capitalismo, cuando cualquier acercamiento a la realidad nos muestra que son sistemas antagónicos. Detrás de su discurso falaz solo se busca salvaguardar el único derecho que es de su interés, la libertad de empresa, que es la negación en sí misma de los derechos de los demás. Pero para no caer en meras acusaciones, la historia es más que elocuente de cómo la implantación del modelo económico neoliberal, fallida tabla de salvación del capitalismo, solo ha significado el cercenamiento de los derechos elementales de los pueblos del mundo. Detrás de su discurso de la libertad de elegir y demás teorías edulcoradas con las que la Escuela de Economistas de Chicago pregonaba su sistema, está por enésima vez el terrorismo capitalista en su forma más brutal, implantando su derecho a la libre empresa para aplastar cualquier otro derecho humano. Razón tiene el profesor colombiano Renán Vega Cantor, premiado aquí en la República Bolivariana de Venezuela, cuando titula uno de sus libros, Economistas neoliberales, criminales de guerra. En América Latina sabemos de sobra que no hay neoliberalismo sin dictadura. Bombardeando la Casa de la Moneda y cercenando la experiencia democrática de Salvador Allende en Chile, se dio el caldo de cultivo para el primer experimento neoliberal mundial. Sobre torturados, desaparecidos, prisioneros políticos que colmaban el Estadio Nacional de Santiago, el país austral fue el primer conejillo de Indias para implantar la privatización de los bienes públicos, la desregulación financiera, la mercantilización de los derechos sociales y tantos otros vejámenes más con los que se enriquecieron los empresarios chilenos que, como Sebastián Piñera, ahora pretenden dar clases de democracia. Diciendo en términos de las generaciones de derechos, el cercenamiento de los derechos civiles y políticos fue la puerta de entrada para la negación de los derechos económicos y colectivos, pero siendo aún más precisos, la negación del derecho del pueblo chileno a la autodeterminación con un paro patronal y un golpe militar subvencionado por los capitales transnacionales y el Departamento de Estado norteamericano, significó la abolición de facto de todas las generaciones de derechos humanos, palmaria demostración histórica que no podemos ver dislocadamente los derechos humanos y de la estirpe a todas luces antidemocrática del neoliberalismo. Bien lo describe Naomi Klein, la doctrina del shock, o David Heiber, breve historia del neoliberalismo, por citar solo algunos de los muchos académicos demócratas que han desnudado la barbarie neoliberal. Este modelo económico que como parte del capitalismo chorrea sangre por todos sus poros, convierte a Chile en su modelo a seguir y se exporta por toda la región y con posterioridad se erige en el predominante a nivel global. Y no solo se exportan sus medidas técnicas económicas, sino también la violación a todos los derechos humanos, de Pinochet a la Junta Militar Argentina o a la impresentable dictadura títere de Corea del Sur, que a la par que masacran a los movimientos populares van imponiendo los tristes célebres paquetazos económicos privatizadores a favor del gran capital financiero. Ya aprobado en el tercer mundo, será implementado en el centro mismo del capitalismo para echar atrás la rueda de la historia y devolver a los obreros británicos y norteamericanos 60 años atrás, cuando Thatcher y Reagan desmontan el denominado Estado de Bienestar, pactado con los trabajadores como salida a la Gran Depresión. Se sofistica la forma, pero la esencia antidemocrática y liberticida del modelo neoliberal se mantiene intacta. Las potencias anglosajonas conservarán la fachada electoral, pero las violaciones de derechos humanos estarán al orden del día, bien sea por la cruda represión hacia cualquier protesta social o la eliminación de los derechos laborales de sus trabajadores. Reagan exporta con la guerra su modelo neoliberal. A la saga de la contra nicaragüense pagada por Washington iba el neoliberalismo que a la par desembarcaba con los marines en las invasiones gringas a Granada y Panamá. Detrás también del asesoramiento del Fondo Monetario a los gobiernos latinoamericanos turbados en la denominada década perdida, se imponía este modelo con el favor de los dirigentes políticos ajenos a los intereses de sus pueblos. Al cerrarse la década del 80, el neoliberalismo y su violenta negación de los derechos humanos no requiere disfrazarse de militares porque sus faldas democracias bien pueden garantizarse la aplicación de la receta y la necesaria represión. Llega Menem a la Casa Rosada a culminar y a profundizar la tarea adelantada por Vidal y por Galtieri, para dejar a su país quebrado al terminar el siglo. El enésimo fraude electoral de la dictadura perfecta permite ascender a la presidencia de México a Salinas de Gortari para que se dilapiden los acumulados de la Revolución Mexicana y se profundice la crisis económica y social del país azteca con la anexión de su economía en el NAFTA. En Colombia,
Con el recrudecimiento de la guerra interna, se inicia la denominada segunda oleada de violencia y expropiación de la tierra. Después de los años 50, mientras un joven economista adoctrinado en el neoliberalismo pasa del Ministerio de Hacienda a la presidencia de la República, César Gaviria Trujillo, implantando el modelo para luego monitorearlo desde la OEA. Las elecciones del 90 en Perú se debatían entonces entre Vargas Llosa y Fujimori, y en Venezuela se acude precisamente a uno de los gestores del acuerdo de punto fijo, aquel ministro del Interior del disparen primero y pregunten después, para que sea Carlos Andrés Pérez el ungido para el desarrollo del modelo neoliberal. Pero con las imposturas siempre viene la resistencia, y así como hace 200 años, tempranamente será Venezuela la precursora de la rebelión antineoliberal que hoy sigue ardiendo en América Latina. Con la explosión popular del Caracazo, el neoliberalismo muestra a plenitud su rostro, el de una dictadura disfrazada que salvaguarda los derechos del capital y viola los derechos humanos de la población, poniendo más de 1000 muertos en las calles de Caracas. ¿Cuánta falta hace recordar a los enemigos de la revolución bolivariana las penurias económicas de aquel 1989 y la brutal represión contra el pueblo venezolano en aquellos días de febrero? En Colombia, nuevo arquetipo del neoliberalismo en la región, Washington ha acudido a 15 años de invasión soterrada a través del denominado Plan Colombia, que a todas luces cumple un papel geopolítico de control sobre todo el continente. Fue precisamente el presidente Andrés Pastrana que, a la par que dialogaba con la insurgencia en el Caguán, abría las puertas y las bases para que los norteamericanos buscasen garantizar a sangre y fuego la continuidad del modelo neoliberal. Entre 1998 y 2008, gracias a este plan, 72.000 soldados colombianos fueron adoctrinados por el Pentágono, mientras más de 1.400 militares y contratistas norteamericanos llegaban al país. Una auténtica invasión. No solo se perdieron los derechos económicos y sociales de los colombianos, sino que aún no nos reponemos las víctimas de bombardeos y fumigaciones pagadas por más de 70.000 millones de dólares de la Casa Blanca. Bajo este gobierno, Pastrana complementa el Plan Colombia con la reestructuración de las fuerzas militares, bajo la asesoría gringa y con el despliegue de la estrategia paramilitar, como componente sustancial de su proyecto contrainsurgente y neoliberal. La consolidación nacional de las autodefensas, su expansión hacia muchas regiones y sus mayores masacres, en medio de la aquiescencia del gobierno nacional, coincide con el periodo de este presidente que le deja servido el poder a Álvaro Uribe Vélez. La contrarreforma agraria paramilitar expulsó 5 millones de campesinos de sus tierras y les arrebató cerca de 10 millones de hectáreas. Esa es la democracia y libertad que representa Pastrana y los de su calaña, la acumulación por despojo del capitalismo en crisis. Lastimosamente, el neoliberalismo, apoderándose abruptamente de los gobiernos de países que ellos solo ven como mercados, no son un hecho del pasado. En el presente siglo, Estados Unidos ha intervenido directamente en por lo menos 3 guerras y ha ocupado muchas más para garantizar regímenes condescendientes con el modelo neoliberal, como en la moneda en el 73 o como en Kiev en el 2014. Se está dispuesto a pasar por alto cualquier derecho humano para garantizar sus libertades de mercado, y más allá, se necesita pisotear el derecho de los pueblos a su soberanía y autodeterminación para imponer unilateralmente su modelo económico que niega a todas las generaciones los derechos humanos. Así lo atestigan los golpes de Estado en pleno siglo en América, en pleno siglo XXI en América, contra gobiernos no neoliberales en Honduras y Paraguay, que ipso facto suspendieron las mínimas garantías democráticas. La misma Europa, asolada por la crisis global capitalista, puede ver cómo a la llamada troika poco le importan las decisiones democráticas de los pueblos cuando éstas ponen en riesgo los intereses del capital financiero. Sino que le pregunten al muy moderado presidente griego Giorgio Papandreou, obligado a renunciar por querer consultar en un plebiscito sobre el pago de la onerosa deuda del país, o a los periodistas del Estado español, incluidos los emporos mediáticos, que tachan la revolución bolivariana de censuradora, ahora que el neoliberal y falangista gobierno del PP ha impuesto una ley mordaza a diciembre de 2014 que multa hasta con 600.000 euros a quien firme a policías reprimiendo manifestantes. El neoliberalismo, como escapatoria fracasada a la larga crisis capitalista, acude a la acumulación por despojo y niega a cada una de las generaciones los derechos humanos. Sus dictaduras, golpes de Estado, invasiones y represión velada violan las libertades democráticas elementales de facto, cuando no de derecho mismo. Los derechos sociales y los bienes públicos han sido convertidos en mercancías. En Chile o en Colombia, la educación o la salud no son inherentes a sus ciudadanos, sino un servicio que debe pagarse en el libre mercado, porque para ellos, como lo expresase el empresario presidente Piñera en las guerras, en las confrontaciones con los estudiantes, nada es gratis en la vida.
Los derechos colectivos y ambientales están subordinados también al lucro del gran capital, como bien lo denota el reciente desastre ambiental que Perú en Colombia han generado las legislaciones que favorecen a las grandes explotaciones mineras y niegan la consulta a las comunidades. Y claro está, el neoliberalismo abole la autodeterminación y demás derechos de los pueblos como prerequisito para la impostura de su sistema. Finalmente, ¿para qué tanta represión? ¿Para qué se les ceden los derechos a este gran leviatán económico? Para el lucro y el disfrute de unos pocos y la deshumanización de la mayoría. Según el informe de Oxfam 2014, hoy el 1% más rico concentra casi la mitad del PIB mundial, mientras tan solo 85 personas tienen ingresos equivalentes a la mitad más pobre, es decir, a más de 3.500 millones de personas. Si Carlos Slim, quien se enriqueció gracias a la implementación del neoliberalismo bajo el gobierno de Salinas de Gortari, quisiera convertir en efectivo toda su riqueza y se gastase $1 millón al día, necesitaría 220 años para acabar con toda su fortuna. Bill Gates, quien ha hecho privada la creación colectiva del conocimiento, requerirá 218 años para acabar su fortuna en las mismas condiciones. Ante esta ignominiosa desigualdad aguzada por el neoliberalismo, nosotros reivindicamos el buen vivir, nosotros reivindicamos las alternativas al capitalismo, nosotros reivindicamos el socialismo como real posibilidad de garantizar el conjunto de derechos humanos y de los pueblos, libertad de prensa para todos, no solo para los magnates mediáticos, libertad de expresión para todos, no solo para los áulicos del neoliberalismo, sufragio universal, pero sin la mezquina compraventa de la financiación privada que usurpa el derecho, educación, trabajo, salud, vivienda y recreación, como derechos universales para el conjunto de la ciudadanía, no como mercancías, derechos colectivos inenajenables e imprescriptibles, no sometidos a la subasta de los poderosos. En una palabra, enarbolamos como Bolívar, como Chávez, como el Che, como en la Declaración de Argel, el derecho inalienable de la rebelión, de la liberación y de la autodeterminación como pueblos. Discúlpame. Agradecemos a Piedad Córdoba, esta destacada luchadora social, defensora de los derechos humanos. Luego, como saben, viene la ronda de preguntas y respuestas. Antes de dar lugar a la continuación de la mano del profesor Carlos Facio, quiero recordarles que este espacio está siendo